Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a un videíto más de recomendación literaria. El día de hoy les voy a recomendar un libro que ya en otro momento reseñé, escribí como tal la reseña en Facebook. Sin embargo, creo que a veces es más sencillo que la gente pueda ver videos más que estar leyendo. Y este libro que les quiero recomendar el día de hoy es un cuento infantil que evidentemente recuerden siempre, la idea que quiero siempre compartirles es que los cuentos infantiles no son solo para niños, en realidad los cuentos infantiles pueden ser leídos por niños, adolescentes y por supuesto por adultos. Se vale que los leamos, se vale que nos gusten y se vale que reflexionemos a partir de la lectura que hacemos de cuentos infantiles. Entonces, dicho lo anterior, el libro que les quiero recomendar el día de hoy puede servirles si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos que tengan aproximadamente 6 años, más o menos, les puede servir para trabajar el tema de los miedos, para platicar sobre el tema de los miedos. Entonces, este libro es un libro muy bonito y me dará muchísimo gusto platicar al respecto con ustedes. El libro se llama Oscar y el León de Correos. Oscar y el León de Correos. Y es un libro muy bonito. Está escrito por Vicente Muñoz Puelles, él es español, y está ilustrado por Noemí Villanueva, también es española. Y es interesante porque los dibujitos también son lindos. Les mostraré, por ejemplo, algunos. Entonces, Noemí tiene un estilo muy interesante porque son un poco difusos sus dibujos, sin embargo son lindos e invitan, por supuesto, a que el libro sea leído y al mismo tiempo la imagen se comparta con los niños. Podemos leerlo teniendo al niño aquí al lado o podemos leerlo teniendo un grupo de niños e irles mostrando poco a poco las imágenes. Entonces, este libro está enfocado principalmente al tema de los miedos. Les quiero compartir lo que dice en la parte de atrás. Dice: el león de correos tiene una mirada feroz y mucha hambre, quizá porque solo come cartas. Al menos eso le parece a Oscar, un niño de 6 años que trata de calmar la supuesta furia del animal echándole caramelos cada vez que tiene que enviar la correspondencia de sus padres, hasta que un buen día descubre un gran secreto que le ayudará a superar el miedo. Seguramente ubican que en muchos lugares donde tenemos correos, donde están las oficinas de correos, hay leones metálicos en la parte posterior a los edificios, un poco como resguardando los edificios. Son pequeñas estatuas y precisamente una de ellas es la que le da miedo a Oscar. Entonces, este libro es un libro muy interesante porque precisamente invita a dialogar con los niños sobre el miedo. Estará recomendado a niños posterior a la edad de 6 años. Entonces, si ustedes tienen 15, 20, 50, ya lo pueden leer. Y por supuesto que es un enfoque principalmente hacia los pequeños. Sin embargo, recuerden, cualquiera puede leer libros infantiles, cualquiera puede enriquecerse con el texto, con las ilustraciones y también cualquiera puede reflexionar a partir de eso que vamos leyendo. Entonces, justo les quise recomendar este libro porque creo que es buen momento para empezar a trabajar los miedos, tanto los miedos en nuestros hijos, nietos, sobrinos, como los miedos que nosotros como adultos estamos albergando justo en esta época de contingencia, justo en esta época de pandemia. Y creo que es pertinente empezar a identificar que en muchas ocasiones nosotros como adultos podemos estar contagiando el miedo a nuestros hijos. Es decir, ellos pueden ya tener sus propios miedos por diversas circunstancias que están viviendo, pero en muchas ocasiones somos nosotros quienes como adultos podemos estar contagiándoles un poco de lo que estamos percibiendo. Entonces es importante que también como adultos sepamos qué hacer con el miedo, no solo con el miedo de nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos, sino también qué hacer con el propio. Entonces, con respecto a este libro, al final les daré algunas pequeñas recomendaciones terapéuticas que pueden utilizar para trabajar con los miedos, sean miedos propios, miedos de sus hijos, miedos de sus sobrinos, miedos de sus nietos. Sin embargo, regresando al libro, primero
Recuerden, siempre trato de compartir qué es lo que no me gustó o lo que me hubiese gustado que se modificara. Siempre en los libros infantiles, como los leo siendo adulto, pienso que me hubiese gustado que fueran más largos. Evidentemente si es un libro que me está gustando. Entonces, este libro, como es un libro muy bonito, la historia está muy bien llevada, la conclusión de la misma también está muy bien llevada. Me hubiese gustado que fuera más amplio, sin embargo, obviamente lo estoy viendo como adulto. Por eso lo veo como un libro muy cortito, si se percatan, es un libro pequeñito. Entonces, me hubiese gustado que durara más. Esa es la parte que yo le pondría como que no me encantó porque es cortito. Sin embargo, cumple muy bien con su cometido. ¿Qué sí me gustó? Pues principalmente la historia. Es una historia bien llevada, es una historia original, es una historia interesante. Lo segundo, las ilustraciones son imágenes muy lindas. Ya les fui mostrando algunas. Y en términos generales, lo que hace es que cumple con su cometido, porque independientemente de que al final se dialogue sobre el cuento, hay algunas personas que únicamente leen los cuentos y no dialogan al final con los niños al respecto, no les dejan pintar algo, no les dejan escribir nada, simplemente es lo leen y ya. Entonces, si solo lo lees y ya, el cuento por sí mismo ayuda. El cuento por sí mismo permite que los niños comprendan qué onda con el miedo y comprendan un poco cómo se gestiona. Sin embargo, si al final tú quieres interactuar con los niños y hacer este ejercicio de lectura un poco más impactante, pues evidentemente también puedes hacer algunas preguntas relevantes. Entonces, ¿qué me gustó? Que las ilustraciones son lindas, la historia es original y cumple su cometido. Si es que como adulto, después de leerlo, no quieres hacer nada, simplemente lo lees, lo cierras y ya, cumple con su cometido por sí solo. ¿Qué calificación le puse? Un 9 porque creo que es un buen ejercicio, un buen material para un ejercicio terapéutico y obviamente también es un excelente material para tenerlo en casa, al alcance de todos los niños. Y evidentemente conviene también identificar que después de la lectura se puede conversar sobre el miedo con los niños. Eh, y si solo lo lees tú y no tienes con quién conversar, pues tú también puedes conversar contigo mismo, contigo misma, para que te preguntes qué onda con estos miedos que actualmente estás sintiendo. Y en el ámbito terapéutico, ¿qué podemos preguntar? Perdón si escuchan ruido, recuerden que estamos en contingencia y tengo aquí a Nashira y a Perseo que les mandan saludos. Eh, ¿Qué podemos preguntar? Bueno, hay tres preguntas básicas que toda persona se puede hacer o toda persona le puede hacer a otra persona que pueden ayudar a que este miedo se empiece a gestionar. Lo primero es recordar que el miedo es algo innato, es algo biológico que todo ser humano sano siente. Algunos estudios indican que todos los seres humanos, el 100% de seres humanos sentimos miedo. Algunos otros indican que hay un 2% a nivel mundial, 2% de personas a nivel mundial, que por alguna dificultad o alguna problemática de salud, su cerebro se ve afectado y no siente miedo. Sin embargo, todavía hay un debate entre si todo el mundo siente miedo o hay algunas personas que por alguna cuestión de su cerebro no sienten miedo. No hay un consenso al respecto. Sin embargo, pensando que nosotros formamos parte del 98% que sí siente miedo, entonces sentir miedo en distintos momentos de la vida, es más, sentir miedo en distintos momentos del día es total y completamente normal. Dicho lo anterior, ¿qué hacemos con el miedo? Porque generalmente cuando uno siente miedo empiezan otros signos de nuestro cuerpo a desencadenarse y esos son los que generalmente no nos gustan. Empezamos a sudar copiosamente, queremos echarnos a correr, nos ponemos en modo ataque, cada persona es diferente. Entonces la idea es qué hacer una vez que yo ya tengo miedo o qué hacer cuando percibo que otro tiene miedo. Entonces lo primero que conviene hacer es, en lugar de decirle clásico de venga, no tengas miedo, no pasa nada, que es lo que habitualmente hacemos, la idea sería un poco platicar sobre el miedo, preguntarle a la persona qué es lo que te da miedo y no hacerlo con cara de a ver, ¿qué te da miedo? Sino hacerlo con una intención verdadera de entender qué está pasando con la otra persona. Entonces, tres preguntas básicas que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos o para ayudar a otros cuando tienen miedo.
La primera pregunta es básica, la acabo de decir, es ¿qué te da miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué miedos tienes en este momento? Háganla como ustedes gusten, con sus propias palabras, con su feeling. Simplemente es háganla y escuchen y traten de que su lenguaje corporal diga que están escuchando. Porque si yo digo, a ver, platícame, ¿de qué tienes miedo? Pero en realidad no hay un contacto visual, probablemente la otra persona dirá, de nada, ¿vale? Entonces, eh, esto se aplica igual con niños, con adolescentes, con adultos. Si vamos verdaderamente a escuchar, conviene tener un contacto visual, preferentemente, y conviene tener tiempo suficiente para poder escuchar al otro. Entonces, la otra persona nos dirá muchas cosas de las cuales tiene miedo. Entonces, vendría la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría hacer? Pueden agregarle, ¿qué te gustaría, si mágicamente pudieras hacer algo, qué te gustaría hacer? En un futuro imaginario, ¿qué te gustaría hacer? En un futuro en el cual mágicamente todo se resuelve, ¿qué te gustaría hacer? Esto permite que la persona externe qué le gustaría en la fantasía hacer. Ejemplo, mi jefe me da miedo. Siempre que viene se pone atrás de mí y me pregunta, ¿qué estás haciendo, Carlos? Y entonces a mí me da miedo y no sé qué hacer. Y entonces alguien viene y me pregunta, ok, ¿y qué te gustaría en un escenario ficticio hacer? Pues levantarme y decirle, aquí tienes un mugre trabajo, renuncio. Cosa que quizá no voy a hacer, pero en el futuro imaginario me gustaría. Entonces, externar esa parte imaginaria y evidentemente no tener una cara de rechazo de mi idea diciéndome, ay, eso es absurdo, sino una cara de, ok, está padre, es interesante esa respuesta que das. Eso va a permitir que la persona haga catarsis, que saque parte de ese miedo, que saque parte de sus deseos que quizá en la realidad no podría realizar, pero eso permite que la persona se empiece a tranquilizar. Y la tercera pregunta, ahorita les voy a pasar una hojita con las tres preguntas por si las quieren tener más a la mano. Y la tercera pregunta es, de acuerdo, y ahora en un futuro más realista o en un escenario más realista o en un escenario un poco más aterrizado a la realidad, ¿qué es lo que te gustaría o podrías hacer? No te estoy diciendo qué vas a hacer como tal, sino es qué podrías. Porque a lo mejor se te ocurren 20 ideas y de esas vas a elegir alguna. No tendrás que hacer las 20. Entonces lo que estamos haciendo es llevar a ese cerebro, que se fue a un futuro imaginario, fantasioso, aunque al mismo tiempo deseado, llevarlo a un territorio un poco más aterrizado. A lo mejor lo podemos hacer pidiéndole que piense en tres ideas concretas o en tres acciones específicas. El cómo lo hacemos depende también de con quién lo estamos conversando. Si lo estamos conversando con un niño, quizá no necesitamos especificidad en sus respuestas. Si lo estamos conversando con un adulto, quizá tener mayor especificidad le puede servir a él o a ella. Entonces, las tres preguntas que les compartí son estas. La primera es, ¿qué me da miedo? La segunda es, ¿qué me gustaría hacer en un futuro imaginario? Y la tercera es, ¿qué podría hacer en un futuro más realista? Evidentemente, conviene que estas preguntas no solo me las haga y me las responda en mi cabeza, sino que también conviene que estas las que pueda anotar también las respuestas en el caso de ser adulto. En el caso de ser niño o en el caso de ser adolescente, puedo a lo mejor hacer un dibujo al respecto o puedo externarlo verbalmente únicamente. Pero en el caso de los adultos sí conviene escribirlo porque cuando uno lo escribe, en primer lugar, ordena sus ideas. ¿Por qué? Porque en términos generales, no importa el idioma en el que escribas, las ideas se ordenan para poder entender lo que estás escribiendo. Entonces, escribir permite ordenar las ideas, permite, por otro lado, regresar a ellas si es que después se me olvidan y permite, en tercer lugar, hacer una catarsis mucho más adecuada porque estoy permitiendo sobre el papel que salga parte de mis ideas y de mis emociones. Entonces, en resumen, si tienen la intención de trabajar con el tema del miedo, platicar sobre el tema del miedo, si notan que hay mucho miedo en el entorno en el cual están viviendo, porque a lo mejor tienen niños o adultos o adolescentes temerosos, es un buen comienzo conversar a partir de una historia sobre el miedo. Entonces cualquier cuento les puede servir, cualquier historia sobre el miedo les puede servir. Esta es una que yo les recomiendo porque es una muy linda historia. Per se, esta historia es linda.
Entonces, esta es una recomendación. A partir de ella pueden después dialogar sobre el miedo utilizando estas 3 preguntas, y esto pueden hacerlo con niños, con adolescentes o con adultos. Y si no quieren hacer nada, no se preocupen, porque el libro per se es tan bonito que la misma historia va indicando o va brindando algunas ideas para que los niños puedan gestionar sus propios miedos. Es decir, no tienes que hacer gran cosa más que leerlo. Por supuesto, la sugerencia es que lo leas con entonación, que lo leas con ánimo, que hagas pausas, que interactúes con aquel niño o niña o público a quien le estés leyendo, porque si no, esta lectura se convertirá en algo tedioso y evidentemente así ya no van a querer que le sigas leyendo no solo esta historia, sino ninguna otra. Entonces, dicho lo anterior, espero que esta recomendación te pueda ser de utilidad, espero que puedas gestionar también tus propios miedos de una forma más sana, de una forma más adecuada, y que no los reprimas, porque en muchas ocasiones es la brillante idea que a los adultos se nos ocurre hacer: fingir que no nos da miedo lo que nos está dando miedo, voltear para otro lado, distraernos con otra cosa, y al final lo único que hacemos es que ese miedo vaya creciendo, ¿vale? Entonces, pues antes de despedirnos, quiero saludar a aquellos que fugazmente han pasado por este video o que están por ahí escuchándome. Gracias Yasmín, Ravelo, gracias Renata, gracias Sandy, gracias Frida. Frida dice: saludos, soy Dora. Hola Dora, gusto en saludarte. Pau Monsalvo, saludos. Mercedes Valdés, saludos. Saludos a todos aquellos que me están viendo en vivo, saludos a todos aquellos que me verán posteriormente, saludos a todos aquellos que solo vienen, saludan y se van, saludos a todos aquellos que me brindan, aunque sea un instante, de su valioso tiempo, de su valiosa atención. Si algo de lo que les estoy compartiendo les puede ser de utilidad o consideran que puede ser de utilidad para alguien más, pueden compartir el video si gustan. Si no lo vieron completo, una vez terminando lo subo y en un minuto ya lo pueden checar nuevamente de forma completa. Y posteriormente vamos a realizar una serie de videos, yo creo que esos ya los haremos en YouTube y luego los vamos a subir para poder editarlos, en donde vamos a ir compartiendo diversos cuentos, porque algunos de ellos no son de fácil acceso. Por ejemplo, este cuento lo pueden encontrar en 300 pesos en Amazon, lo cual me parece costoso, y lo pueden intentar descargar en PDF. Sin embargo, en ocasiones también es complicado encontrar una buena página donde pueda descargar sin que se vengan a la mano 10 virus. Entonces, creo que una forma de poder compartir estos cuentos que no están tan accesibles ahorita porque las ediciones se han agotado, porque en época de contingencia las editoriales pararon de imprimir nuevos libros, etcétera. Creo que puede ser compartiendo los libros directamente en YouTube, mostrarles las imágenes, para que a lo mejor así, utilizando los dispositivos tecnológicos, puedan también compartir lecturas con otros. Es importantísimo también identificar que sigue habiendo mucho debate sobre si en realidad es mejor leer libros en dispositivos móviles, en teléfonos, en iPads, etcétera, en Kindle, o utilizar los libros físicos. Yo creo que la lectura, independientemente del modo en el cual uno lo haga, al final enriquece a la persona que lo lee, o a las personas a las que se les lee. Algunos cuentacuentos indican que el oficio más antiguo de la humanidad no es la prostitución, sino que es el contar historias. Y se considera como un oficio porque aquellos que contaban historias dentro de las tribus o dentro de los grupos colectivos humanos generalmente eran muy respetados, y generalmente se les brindaba un cierto sustento porque eran los contadores oficiales de la tribu o del grupo. Entonces podría verse ya como un oficio, y se estipula que es el oficio más antiguo del mundo, el de contar historias. Entonces los seres humanos estamos muy acostumbrados a contar historias, generalmente nos estamos contando a cada rato historias. Ver Facebook es ver historias que otros nos están contando, con imágenes, con pequeños textos, con memes. Entonces estamos diseñados biológicamente para amar las historias. Si lo hacemos mediante algo físico, tangible, como un libro, o mediante un dispositivo, al final es una historia. Y sea como sea que llegue la historia, pues puede ser bastante interesante para aquellos que la reciban. Es importante entonces, como recomendación, más que pelearnos con la tecnología, intentar identificar que la tecnología también brinda oportunidades de tener historias nuevas de una forma diferente.
Por ejemplo, hace poco les compartía un texto que se llama Al fin de los tiempos, que es una pequeña novela que hizo el escritor mexicano Benito Taibo en la editorial Planeta. Y este texto que él puso, pueden ver la reseña buscando en videos anteriores, que ahorita les platicaré cómo buscar los videos anteriores, porque llevo 5 años haciendo videos de recomendaciones literarias y de otros tipos, relacionados con la psicología, por supuesto. Eh, Benito Taibo hizo un libro que se llama Al fin de los tiempos. Lo puso gratuito durante 2 semanas aproximadamente para que quien quisiera lo pudiera leer. Y lo interesante es que evidentemente no estaba impreso porque la contingencia no permitía que se imprimiera. Estaba en web, en la editorial Planeta. Y lo maravilloso es que en el texto Benito Taibo decía, y en ese momento escuché esta melodía, el himno a la alegría, ¿no? En ese momento escuché eh, a la Sonora Dinamita, por poner un ejemplo. Y lo interesante es que como estaba en web, había un link en Sonora Dinamita o en el himno a la alegría donde tú podías darle clic y automáticamente te remitía a YouTube a la melodía que se estaba mencionando en el texto. Traducción. Los nuevos libros serán así, serán interactivos. Tú podrás, al momento de ir leyendo, darle clic y entonces se abre otra pestaña en donde podrás más adelante o en ese instante escuchar la melodía que te están diciendo o leer el libro que te están recomendando. Y es maravilloso porque entonces de un solo texto, con muchos hipervínculos, podrás tener lecturas prácticamente inacabables porque seguramente la otra lectura a la que te remiten también, si está con hipervínculos, te remitirá a otra y así sucesivamente. Entonces la tecnología está mostrando que puede ser maravilloso también leer en las nuevas épocas en las que estamos viviendo, y más que pelearnos con las tecnologías, creo que podemos hacernos amigos, amigas de la tecnología y a partir de esto tener nuevas formas de leer. Yo soy de la vieja escuela que ama tener los libros físicos. Además, puedo ir con el libro en cualquier lugar y aunque me asalten, mis libros generalmente nadie me los roba. En cambio, si voy leyendo en un iPad, en un Kindle, si voy leyendo en algún otro dispositivo, pues a veces el otro dispositivo también se lo llevan si me asaltan. Entonces, también puede ser buena idea por eso tener libros físicos. Sin embargo, conviene no pelearnos con la tecnología porque además muchos libros ya no los van a volver a imprimir y únicamente los vamos a poder leer mediante los dispositivos digitales como el iPad, el Kindle, el teléfono, ¿vale? Entonces, pues espero que algo de lo que el día de hoy compartí con ustedes pueda ser de utilidad. Gracias a quienes se conectaron posteriormente, gracias Miriam y a Mino. Y quiero invitarles a que me sigan acompañando. Al rato seguramente Sujin va a hacer en el sitio que tenemos que se llama La Isla de los Libros una nueva recomendación literaria. Vamos a estar haciendo recomendaciones literarias los miércoles y los sábados. Y cuando no tengamos un libro que recomendar, vamos a hablar sobre alguno de los temas que ustedes mismos o ustedes mismas nos han sugerido platicar. Y probablemente más adelante vamos a hacer un grupo, a lo mejor por Zoom, para poder empezar a trabajar de manera grupal con las emociones que derivado de la contingencia seguramente estamos todos guardando y cargando desde hace un buen rato. Entonces espero que puedan, si gustan, meterse también a los otros videos que hemos ido publicando. Este video días posteriores lo subimos a YouTube. En YouTube nuestro sitio se llama Psicología para Todos. Eh, Tenemos otro sitio en Facebook que se llama La Isla de los Libros. Y también lo que estamos intentando es que podamos tener una interacción más directa con ustedes. Entonces pueden enviarnos comentarios directamente aquí o comentarios de forma privada. Y también nos pueden decir de qué otros temas les gustaría que platicáramos. Y también es importante sugerirles que se metan a mi perfil, se vayan a donde dice fotos, recorran hacia la derecha y van a ver todos los videos que durante más de 5 años hemos estado realizando. Algunos estoy de forma individual, en otros estoy con Sujin, en otros con algunas otras personas que me han ayudado a hacer algunos cursos, algunos videos. Y entonces, pues a lo mejor alguno de
de tantos, si no tienes mucho que hacer o de repente quieres más que estar viendo, estar escuchando, pues puedes poner alguno de esos videos y pues ver qué recomendación estamos dando que a lo mejor te puede ser de interés. Entonces les mando un abrazo enorme, gracias por verme, gracias por compartirlo, les deseo un excelente fin de semana y que tengan como siempre felices lecturas. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.